Iniciamos la vista de la causa. Tiene la palabra por la Superintendencia de Valores y Seguros el abogado Francisco Zúñiga, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con vuestra venida, señor presidente, y de este excelentísimo Tribunal Constitucional, alego por la Superintendencia de Valores y Seguros en esta causa de inaplicabilidad rol 3324. Antes de abordar las cuestiones relativas a las normas de conducta de la Constitución supuestamente infringidas y que caracterizarían el fundamento de este requerimiento de inaplicabilidad, quisiera hacerme cargo de la cuestión relativa a la procedencia de este requerimiento de inaplicabilidad en razón de si se está abriendo con este requerimiento de inaplicabilidad control concreto de constitucionalidad. Estoy perfectamente consciente que la sentencia interlocutoria de admisibilidad resolvió las cuestiones relativas a los presupuestos del artículo 84 de la Ley Orgánica. Pero no puedo omitir la circunstancia de que cuando estamos frente a un control concreto de constitucionalidad y, por tanto, a un proceso de enjuiciamiento de la legitimidad constitucional de una disposición legal, esto nos obliga precisamente a referirnos a los alcances que el control concreto tiene conceptualmente. El control concreto de constitucionalidad ha sido leído en la doctrina bajo tres fórmulas distintas, como un control de normas hipotético, como un control de normas casado o como un control de interpretaciones de normas posible. En cualquiera de estas fórmulas, naturalmente, la jurisprudencia del TC se inclina por la primera. El conflicto de constitucionalidad que se enjuicia es un conflicto entre una regla de derecho que se constituye a partir de una norma o precepto, que puede ser, en definitiva, una disposición legal o un conjunto de estas, que infringe la Constitución, precisamente una norma de conducta o bien una norma de organización y funcionamiento, consignada a la Constitución que opera como regla de competencia, y al mismo tiempo modulando que en este conflicto entre la regla de derecho y la infracción de la Constitución, la aplicación contraria a la Constitución debe verificarse en un caso concreto motivado por una gestión judicial. Por ello es que el 84.5, en sentido negativo, cuando habla de la relevancia del precepto legal, dice el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Digo esto porque enjuiciar el requerimiento de inaplicabilidad como un mecanismo de apertura de un control concreto de constitucionalidad nos exige revisar la gestión judicial pendiente. El extenso reclamo de ilegalidad de multa que se ventila ante el 30º Juzgado Civil de Santiago bajo el rol de causa 22 y que es la gestión pendiente que da origen a este requerimiento de inaplicabilidad. Juan Bilbao Ormaeche, el requerimiento de inaplicabilidad, en esa sede lo que plantea, en definitiva, es que los ilícitos administrativos y económicos por los cuales se sanciona con una multa de 90.000 unidades de fomento al reclamante y que son, en definitiva, uso de información privilegiada e informaciones debidas al mercado, estas infracciones reenvían a los artículos 165 en relación a los artículos 10, 164 y 166 letra a los artículos 12, 17 y 19 letra A, todos de la Ley de Mercado de Valores, y a renglón seguido al artículo 41, número 4 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Y, por tanto, el contencioso administrativo ventilado ante el 30º Juzgado Civil lo que está, en definitiva, planteando es que las infracciones administrativo-económicas no se verifican o los elementos que la caracterizan no se producen en este caso y, por tanto, deben ser desestimadas como tales. Y en un largo reclamo de 126 páginas, a la hora de concluir, y con la venia del tribunal, doy lectura a la petitoria que formulan los reclamantes, señalando de que se tenga por admitida tramitación definitiva acogida en todas sus partes, reclamo, dejando sin efecto la resolución exenta 338 de 26 de noviembre de 2015,
rectificada por resolución exenta 339 de la misma fecha, y dictando una de reemplazo que absuelva de todo cargo y de toda sanción a nuestro representado, o que, en subsidio anterior, rebaje esta última los términos que su señoría determine con costas. Esto significa que el inciso primero del artículo 29 del Decreto Ley 3.538 de 1980, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, no es una norma que sea o decisorialitis o derecho material del contencioso administrativo planteado conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Superintendencia ante el 30º Juzgado Civil. Porque lo que está haciendo el reclamante de autos es controvertir la existencia de las infracciones que sirven de base a la sanción impuesta y, subsidiariamente, para el caso que se desestime, en definitiva, las alegaciones principales que formule, se rebaje la multa. Y la rebaja de la multa se hace conforme a los factores de agravamiento o aminoración de la multa que se impone y que se fijan en los incisos segundos de los artículos 27 y 28 del mismo cuerpo legal y no en el artículo 29. Y por ende, este artículo 29 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros simplemente es un precepto legal que carece de relevancia a la hora de decidir la cuestión que se controvierte ante el 30º Juzgado Civil de Santiago. Entonces, ¿ante qué tipo de acción nos encontramos? ¿Ante una que abre un control concreto de constitucionalidad en que se enjuicie la legitimidad de una norma? ¿O ante un supercontencioso administrativo, una suerte de supercasación ante este excelentísimo Tribunal Constitucional? Porque si consultamos el requerimiento de inaplicabilidad obrante en el expediente, cuando se identifica el precepto legal que se impugna, el del inciso primero del artículo 29, no se cita la gestión judicial pendiente. Se cita profusamente la resolución 338 de 2015 que se impugna, porque ella sí cita en los vistos el artículo 29 de la Ley Orgánica. Y, naturalmente, este no es un contencioso administrativo. En el pasado, este excelentísimo Tribunal Constitucional, en la sentencia interlocutoria de admisión, en la causa Rol 1517 de 24 de noviembre de 2009, declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad de estos formulados con motivo del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, señalando que era inadmisible porque la disposición que se impugnaba, que era la relativa a las multas y los intereses penales que gravaban estas, que reenviaba al artículo 53 del Código Tributario, no era cuestión controvertida en la gestión pendiente, en la que solo se controvertía la multa impuesta. La sentencia interlocutoria de la redacción impecable de los ministros Colombo, Bodanovich, Navarro, Carmona. Lo que se produce, y este es el planteamiento central que queremos formular ante este Tribunal Constitucional, es un completo divorcio procesal y sustantivo entre el contencioso administrativo ventilado ante el 30º Juzgado Civil conforme al artículo 30 de la Ley de la Superintendencia con el contencioso constitucional planteado por la vía del número 6 del artículo 93 ante este tribunal. Y ese divorcio se produce porque el artículo 29 no es no solo ley decisionalitis, sino no es derecho material. Porque al final de cuentas, el reclamo de la multa y la contestación del reclamo que obran en custodia de este expediente principal en este tribunal, traban la litis, fijan el objeto procesal de lo que se va a discutir, delimitan la competencia del tribunal del fondo, delimitando la competencia del tribunal del fondo, que es o resolver sobre la comisión y encuadramiento correcto de los supuestos ilícitos administrativos económicos en las normas sustantivas de la legislación de mercado de valores y de sociedades anónimas, o desestimando esta
la rebaja de la multa impuesta. Si la causa de pedir es la rebaja de la multa impuesta, es porque yo acepto la multa y lo que sostengo es que el tribunal del fondo debe aplicar los criterios de aminoración de la multa prevista en los artículos 27 y 28, inciso segundo del mismo cuerpo legal, y no en el artículo 29. Y esta, por tanto, no es una cuestión solo de la lectura literal del reclamo de multa, es de la apreciación de cómo el contencioso administrativo se traba, cómo se delimita la competencia del tribunal para resolver acerca de la legalidad y cuáles son los elementos que se someten a controlabilidad en sede judicial. Y sobre este punto no puedo dejar escapar que mi distinguido contradictor, en gran parte de su alegato, se ha referido con brillo a la elección que ha hecho la superintendencia en cuanto método y base de cálculo para imponer la multa, acerca de la comparación de esta multa con otras multas impuestas en el pasado por la misma institución fiscalizadora, acerca de la controlabilidad de los factores de agravamiento o aminoración de la infracción y la multa que se impone, y ha concluido la obscenidad de la institución fiscalizadora a la hora de aplicar la multa. Los factores, por todos conocidos, capacidad económica, gravedad de la infracción, reincidencia, reiteración, son factores que pondera, naturalmente, la superintendencia. La multa impuesta de hasta un 30% es también una regla atributiva de competencia para la superintendencia en razón de la infracción y la multa que ésta merita, y la rebaja de la multa opera conforme a los factores antes enunciados. La conversión de este requerimiento de inaplicabilidad en un contencioso administrativo es francamente un despropósito y tiene una consecuencia. La consecuencia es lo que la doctrina ha denominado las sentencias inútiles e inaplicabilidad. Y es que el efecto de inaplicación, eventualmente una sentencia estimatoria de inaplicabilidad de un precepto legal, no tiene impacto, no tiene incidencia en lo que deciden los jueces del fondo, por este divorcio procesal que puede producirse y que en este caso se produce y que es un divorcio procesal y sustantivo. ¿A qué nos invita el requerimiento de inaplicabilidad planteado por Bilbao Armaeche? A mi juicio nos invita a que, en base al precedente que define este tribunal en la sentencia Rol 2922 de 2015, caso Guzmán Lyon Roberto, Superintendencia de Valores y Seguros, de septiembre de 2016, en que el tribunal se inclina por definir una suerte de racionalidad y proporcionalidad en materia de multas, en materia administrativo-económica, y declara la inaplicabilidad de este artículo 29. Pero un requerimiento de inaplicabilidad divorciado procesal y sustantivamente de la gestión judicial pendiente no es un control concreto, sino un control abstracto. Es, en definitiva, desde el punto de vista de la litigación estratégica a la que todos los abogados recurrimos, es la apertura de una puerta procesal que se produce en este caso en septiembre del 2016, con motivo de la sentencia en el caso Guzmán Lyon, en tanto el reclamo de multa es planteado en diciembre del 2015. Y por tanto yo debo entender que a la hora de plantearse el reclamo de multa en diciembre del 2015 ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, no estaba en la panoplia de opciones desde el punto de vista de la litigación estratégica la puerta abierta
para enjuiciar la legitimidad del artículo 29, inciso primero de la Ley Orgánica de la Superintendencia, porque sobreviene la sentencia en septiembre del 2016. Pero si yo forzadamente pretendo abrir la puerta del precedente Guzmán Lyon para que el tribunal declare inaplicable el inciso primero del artículo 29, cuando ese inciso no es no solo norma de sino derecho material de la controversia en sede contencioso administrativa, lo que estoy haciendo es un paso en falso. Estoy forzando, en definitiva, al Tribunal Constitucional a ejercer un control abstracto de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque está divorciado procesal y sustantivamente de lo que se está discutiendo ante el 30º Juzgado Civil de Santiago. Esto no es majadería ni parte del excelentísimo tribunal, es una cuestión en la que debo insistir, porque bastaría con revisar el contencioso administrativo en el caso Guzmán Lyon, que es el precedente, entre comillas precedente, ventilado en el 16º Juzgado Civil, rol C 21305-2014, para darse cuenta que en ese contencioso administrativo sí se planteó la cuestión relativa al quantum de la sanción impuesta. Es decir, si estaba en el objeto procesal de ese contencioso administrativo, al menos plantea la posibilidad de que se discutiese la sanción impuesta. Y no había y la petición de rebaja de sanción estaba subordinada a la cuestión principal planteada respecto del quantum de la sanción impuesta. Nada de esto se produce en la gestión judicial que nos obliga a formular este alegato ante el Tribunal Constitucional. Es menester aquí señalar, Santísimo Tribunal, que la acción de inaplicabilidad tiene particularidades que la hacen distinta a la cuestión de inconstitucionalidad de la fórmula de la Constitución italiana del 47, que es la que inaugura en derecho comparado el denominado control concreto. Piero Calamandrei, miembro de la ponencia redactora de la Constitución de la República Italiana, en ese magnífico libro sobre la legitimidad constitucional de la ley, señala que en el control concreto, en la fórmula de la cuestión de inconstitucionalidad, el tribunal es el portero del control de constitucionalidad. Es el que abre y motiva la cuestión de inconstitucionalidad, pero planteada la cuestión de inconstitucionalidad, la sentencia es depurativa de la norma. Es decir, es un caso de control abstracto. En la inaplicabilidad no hay posibilidades de que se ejerza control abstracto. El control de constitucionalidad en control concreto está estrechamente ligado a la aplicación que la disposición legal tiene en el caso, y no cualquier caso, el caso que la gestión judicial plantea. Yendo al fondo. En la cuestión de fondo, debo señalar mi discrepancia, naturalmente, con la doctrina judicial del caso Guzmán Lyon. Ex ante, he comentado la sentencia de Guzmán Lyon, así que uno ha expreso prisionero de sus palabras. Entiendo que el principio de proporcionalidad es un principio que opera como una suerte de comodín en el enjuiciamiento finalmente de la racionalidad del legislador. Entiendo también el tipo de problemas que la sanción impuesta conforme al inciso primero del artículo 29 puede plantear para el administrado justiciable. Pero la verdad es que la determinación de los factores conforme a los cuales la institución fiscalizadora, la superintendencia, aplica la multa, suponen efectivamente lo que señala mi distinguido contradictor, la integración de normas. Y así lo sostuvo reiteradamente la superintendencia, 27, 28, 29. La multa no es ajena a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto. Y por tanto, el juicio de proporcionalidad no puede ser ajeno a esta. Ahora, este juicio de proporcionalidad se hace
legítimamente en el sede de control concreto, cuando el artículo 29 está siendo objeto, en definitiva, de aplicación en el caso concreto. Si no lo es, esto es un ejercicio argumentativo en el aire, que es, en definitiva, lo que está planteando este requerimiento de inaplicabilidad. La segunda cuestión abordada en el requerimiento de inaplicabilidad es la igualdad ante la ley, el principio constitucional de igualdad de los números 2, 22, 20 de la Constitución Política, de su artículo 19, en orden a la severidad de la multa, y se nos cita un cuadro de sanciones y se nos citan guarismos respecto del tipo de sanciones aplicadas por la superintendencia. Naturalmente, un análisis cuantitativo absolutamente divorciado de los factores que la superintendencia invoca a la hora de determinar la entidad o cuantía de las multas impuestas. Por tanto, es la contrastación de ese examen puramente cuantitativo de las multas impuestas por la superintendencia, más allá de la aparente espectacularidad de su enunciado, la verdad que no tiene ningún contenido si no se enjuicia en razón de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso. Por último, el principio de legalidad. Esta es una de las cuestiones más discutidas, no solo en nuestro derecho público, constitucional y administrativo, sino también incluso en el derecho penal. Muchos penalistas son, además, y no voy a incursionar en un campo en el cual terra ignota para mí, pero hay una controversia acerca de la extrapolación del jus puniendi del Estado en materia penal al derecho administrativo. Este propio tribunal, muy tempranamente, con motivo de sentencia de ley de casa, dijo que aquí hay, en definitiva, que pasar el derecho administrativo al sancionador por un determinado tamiz previo, de suerte que las garantías asociadas a la legalidad y al exacto encuadramiento de la inconducta en una norma cierta y previa es una cuestión que debe ser de algún modo flexibilizada en el campo administrativo. Y esto nos reenvía a una discusión muy de fondo, a la que yo no quisiera referirme, porque creo que lo crucial que planteamos en este contencioso constitucional y en estrados en esta ocasión es este divorcio procesal y sustantivo que existe entre la gestión pendiente y el contencioso motivado por Bilbao Ormaeche. Por esas razones y por estimar que, en definitiva, la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros a la hora de dictar la resolución sancionatoria, la número 338, exenta de 2015, se ajusta plenamente a la ley, tanto a la ley orgánica de la superintendencia como a la ley sustantiva que permite encuadrar las infracciones administrativo-económicas de uso de información privilegiada, de informaciones debidas al mercado. Esta actuación es legítima. Esperamos que en su minuto los jueces del fondo fallen a favor de la superintendencia, entendiendo que su actuación ha sido legítima, ajustada al principio de legalidad, y en esta sede constitucional solicitamos que, en definitiva, se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad, porque simplemente la cuestión aquí planteada no es de control concreto, sino de control abstracto, y, en definitiva, lo que se pretende es que este tribunal opere como una suerte de tribunal de supercasación en el campo administrativo. Por todo ello, solicitamos que se estime el requerimiento de inaplicabilidad con costas. Gracias. Bien, muchas gracias. Ministro Aróstica. Lo medular de su alegato ha sido que la materia relativa a la proporcionalidad o al quantum de la multa, entiendo, no es materia del juicio pendiente, del contencioso administrativo pendiente, y por lo tanto sería una sentencia inútil, según jurisprudencia del propio tribunal. Me gustaría que me ratificara usted, si es que tengo los datos correctos, aparte del requerimiento, de la demanda contenciosa administrativa de la parte requirente acá, si en el auto de prueba que recibió ese contencioso administrativo a prueba de 27 de enero del 2017 no figura
como punto de prueba, o sea, hecho pertinente a la cuestión pendiente, cito entre comillas, efectividad que la multa impuesta al reclamante es proporcional a la infracción cometida. Mi pregunta es si esto es así. Sí, naturalmente, señor ministro. Como hecho sustancial, pertinente y controvertido y relevante para la solicitud de rebaja o aminoración de la multa impuesta. No para controvertir la multa y el guarismo del 30%, que establece el inciso primero del artículo 29. Peña. Muchas gracias, presidente. Tengo dos planteamientos, uno al abogado de la parte requirente y otro al abogado que representa a la superintendencia. En primer lugar, al abogado de la parte requirente es una aclaración en materia de hecho, pero que incide en el juicio de igualdad que usted plantea ante este tribunal. Por un lado, usted señala que la resolución sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros no señala el monto de las operaciones irregulares. Y luego en el análisis que plantea en relación con el juicio de igualdad, señala que a diferencia de otros casos que usted cita, en este particularmente se aplicó el 28% de la multa sobre la operación irregular. ¿Cómo ha calculado usted ese 28%? Con mucho gusto, señora ministra. Lo que hace la superintendencia en la resolución sancionatoria es incorporar en su argumentación, en la argumentación de la sanción, una tabla donde da cuenta de las operaciones históricas cuestionadas. Yo entiendo que el concepto de operación histórica cuestionada en su monto, ¿no? la compra de acciones de tal fecha, la de tal otra, etcétera, es un concepto jurídicamente distinto de la operación irregular, a la cual se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SBS, que exige una determinación de una serie de factores. Es decir, mira, aparte de estos valores históricos, ¿no es cierto?, que están por así decirlo, en la planilla del corredor de valores, yo tengo que determinar cuál va a ser el monto de la operación irregular para efectos de aplicar la regla de determinación del artículo 29, y eso implica definir una serie de elementos como la unidad en la cual se va a expresar, si es moneda extranjera, el tipo de cambio y la fecha concreta a la cual, si la unidad es reajustable, se va a hacer el reajuste. Entonces hay una diferencia jurídica entre una lista de operaciones históricas al valor que anotó el corredor en su planilla y el concepto de operación irregular para efectos de la determinación de la multa conforme al artículo 29. Que usted lo calculó sobre la base de las operaciones históricas cuestionadas. Y aplicando criterios de reajustabilidad que a nosotros, en un ejercicio que anotamos en detalle en el requerimiento como anexo, nos pareció razonable. Entonces estimamos la UF a tal fecha y estimamos el tipo de cambio en tales condiciones, y sobre esa base hicimos una estimación de lo que a esta parte le pareció que era razonable en términos de determinación de la operación irregular, pero en la resolución sancionatoria no hay ningún cálculo. Perfecto. Muchas gracias. Al abogado de la superintendencia, profesor Zúñiga. A fojas 117 del traslado de fondos evacuado por la Superintendencia de Valores y Seguros que usted representa, se señala que este tribunal ha incurrido en un grave error en la sentencia 2922 del año 2015 de inaplicabilidad, puesto que no ha considerado que los criterios o las dos posibilidades para la determinación de la multa que se consignan en el artículo 29 del Decreto Ley 3538 están ligadas y, por tanto, no son independientes entre sí. Sobre la base de esa afirmación, quiero hacerle dos preguntas. En primer lugar, el propio artículo 39, cuestionado en estos autos, señala en su primera parte que la superintendencia a su elección podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos, artículos 27 y 28. Si uno se remite a los artículos 27 y 28, los límites establecidos figuran en los numerales 2, los respectivos numerales 2 de los artículos 27 y 28. O, a contrario sensu, usted podría coincidir conmigo en que dentro de los límites también la superintendencia
está considerando los criterios que se consignan en el inciso segundo de ambas normas, la gravedad de las infracciones, en fin. Primera pregunta, entonces, ¿cómo debe entenderse, a juicio de la superintendencia que usted representa, el concepto de límites para la determinación de una multa? Y en segundo lugar, quiero leerle una disposición constitucional que usted conoce perfectamente, por supuesto. Es el artículo 19, número 26 de la Constitución, que asegura a todas las personas la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella autorice. El constituyente usa la expresión, la conjunción o, para referirse a casos de regulación, de complementación de garantías o de limitación de garantías constitucionales. ¿Diría usted que en el caso del artículo 19, número 26, la técnica usada por el constituyente es distinta de la técnica usada por el legislador en el artículo 29 del Decreto Ley 3538, donde a juicio de la superintendencia la expresión o no supone una alternativa, sino que supone una interrelación entre dos conceptos? Eso. Bueno, su pregunta, ministra, tiene cierta complejidad, la aborda yo en un minuto, espero dar cuenta de ella. Gracias, se lo consulto porque como el tribunal habría incurrido en un grave error, entonces interesante para nosotros saber hasta qué punto ese error es grave. Yo entiendo que, naturalmente, el abogado de la superintendencia, que es el rol que me compete hoy cumplir, debe hacerse cargo de ello, aunque en ese escrito, naturalmente, yo no comparezco. A que usted ha aludido. Debo señalar que la superintendencia utiliza los términos límites y factores de manera distinta. Usted misma ha hecho referencia a los artículos 27 y 28, situando los límites que se consignan en las disposiciones con los factores de aminoración o agravamiento en el juego para aplicar la sanción o multa a imponer. Y, naturalmente, la superintendencia, a su elección, como bien dispone el inciso primero del artículo 29, puede utilizar los límites de 27-28 o la base para determinar la multa del 29, que es del 30%. Los factores de aminoramiento o agravación siguen siendo usados autónomamente, porque al final de cuentas, ¿cómo explica usted una multa A? En el esquema ofrecido por la requirente hay un listado de multas, simplemente por la predeterminación que hace la superintendencia a la hora de jugar con los factores, la gravedad, la reiteración, la capacidad económica del infractor, la reiteración. Y, en cuanto a la garantía de contenido esencial del número 26 del artículo 19, efectivamente allí el juego de conjunción o disyunción, que es en definitiva la técnica empleada, debe ser leída en los mismos términos de la hermenéutica legal, digamos. Por su intermedio, presidente, al abogado de la parte requirente, el profesor Van Biesen, ayer nos llegó un escrito donde nos vincula a algo que es bastante nuevo en esta causa en relación con las anteriores, que es la existencia de una causa abierta, vigente, suspendida en el estado que estuviese ante la SEC de Estados Unidos en relación con esta causa en Chile. Y en una de sus argumentaciones hay una frase que tiene algunas complejidades que tienen que ver con lo que nosotros debemos decidir. Usted sostiene lo siguiente, esto está foja 169 de nuestro expediente. Dice, en consecuencia, la confirmación o aplicación en la gestión pendiente
de cualquier multa adicional, especialmente si fuera calculada en función de las mismas operaciones supuestamente irregulares que consideraron la SEC y el juez de distrito del Distrito Sur de Nueva York, devendría desproporcionada o inepta o al menos innecesaria para conseguir su fin disuasivo en los términos ya advertidos por esta parte en el requerimiento. Usted mismo ha sostenido aquí que se trata de una operación en dos fases, operaciones comerciales en dos fases, pero sometidas a dos jurisdicciones. Entonces la pregunta es la siguiente. Hay varias preguntas porque tiene muchos supuestos, su afirmación tiene muchos supuestos. Primer supuesto, pareciera que existiese un non bis in idem universal. Es la misma conducta, pero frente a dos jurisdicciones. Entonces, operaría una especie non bis in idem donde ya esto está resuelto, digamos. Y aquí no está resuelto, por decirlo de una manera, y usted tendría que interponer una excepción de que esto ya está ventilado. Eso es lo primero. Segundo, que desde el punto de vista cuantitativo, eso ya es como la dimensión material, el non bis in idem, pero desde el punto de vista cuantitativo también tiene un efecto, porque lo que está diciendo es que el 100% de la operación irregular sancionada en Estados Unidos es proporcional y justa, y el 28% de la operación irregular en Chile es injusta y desproporcionada. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué primero está esa combinación? Porque esa es la combinación que usted hace. Y lo segundo es que el alcance de la expresión es cualquier multa adicional. Entonces, en realidad, la referencia ya no basta solo al 29, sino que también al 28, en la hipótesis del máximo, sea de 15.000 UF, sea de 75.000 UF, porque cualquier cosa agregativa a la multa norteamericana del 100% del valor irregular es una multa agregativa desproporcionada. Esas son mis preguntas. Con mucho gusto, señor ministro. A ver, respecto del non bis in idem, este non bis in idem universal, efectivamente es un tema, es un vasto campo, digamos, y claro, existen reglas como la del Código Procesal Penal que lo establece expresamente en la ley, digamos, establece que existe ese non bis in idem universal en materias penales, y ahí estuvo una discusión en qué medida eso opera también en el ámbito de lo contravencional. Pero aquí el tema está planteado en el requerimiento y en este escrito que se presentó ayer, a propósito del caso estadounidense, como una cuestión de estricta proporcionalidad en la lógica que está expuesta en esos documentos. Nosotros entendemos que para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una multa debe ser disuasiva para cumplir su fin, si no, no cumpliría el test de proporcionalidad por falta de idoneidad. Y también tiene que ser proporcionada, o sea, porque lo más disuasivo podría ser, ¿no es cierto?, la pena de muerte para todas las contravenciones, pero tiene que haber una exigencia teóricamente al menos, de proporcionalidad. Entonces, una manera de establecer proporcionalidad es mirar al beneficio obtenido y establecer la sanción en base a ese beneficio obtenido. Si uno tiene en cuenta el proceso estadounidense que está terminado, porque se cumplieron las obligaciones pecuniarias establecidas por el juez Sullivan, entonces, como se reintegró el total del beneficio y además mi representado tuvo que pagar una suma por equivalente a ese total del beneficio, nosotros entendemos que en la lógica de la proporcionalidad, no como una cuestión de bis in idem, de carácter vinculante de la resolución extranjera en Chile, que es una cuestión distinta, sino por una razón de proporcionalidad, de test de proporcionalidad de la imposición de la sanción, queda a nuestro juicio excluida mejor dicho, fracasa en ese examen cualquier multa adicional. Efectivamente, eso lo sostenemos. Y respecto del otro punto, pero por una razón de proporcionalidad, no de carácter vinculatorio necesariamente de la resolución extranjera, que yo creo que de alguna manera se puede fundar también, pero es otro problema. Y respecto del 28 y el 100%, el reproche de desproporción o de falta de proporcionalidad que se hace en el requerimiento tiene que ver con esto, con el carácter necesario, idóneo y proporcional en el sentido estricto de la multa en Chile, y no con el porcentaje.
o el 28, o el 2, o el 3, o el 100. Digamos. Eso tiene que ver con una cuestión de determinación de legalidad de la sanción y con una cuestión de igualdad. Por lo tanto, en ese sentido no es una alegación de proporcionalidad respecto del porcentaje preciso. Y respecto de la identidad de las operaciones, yo creo que lo más simple y claro en este sentido es que nunca nadie ha sostenido, ni va a sostener tampoco, digamos, que exista un monto de operación para la operación americana y un monto de operación para la operación chilena. No puede haber eso, porque la operación es una sola y la conducta, y esto es importante para el efecto disuasivo, la conducta de la persona sancionada consistió en ordenar la compra de acciones a un corredor. Que compre acciones por tanta plata de tal compañía. Y eso es todo. ¿Cuál es el camino que sigue esa compra de acciones? Depende de la acción que se compra y de la liquidez de los mercados. Cuando la acción es líquida en un mercado y no en otro, se hace arbitraje y eso es parte de la forma como funcionan estos mercados. Pero eso no tiene nada que ver con la disuasión, porque la conducta es siempre una y la misma. Compre tantas acciones de tal. Entonces, si ese efecto disuasivo se produce a través de la imposición de dos pagos muy sustanciosos de dinero, de 100%, como usted dice, de 200%, digamos en este caso, entonces el efecto disuasivo y por tanto la proporcionalidad de la sanción en relación al beneficio obtenido está absolutamente satisfecho y agotado. Ese es el planteamiento del requerimiento. ¿Listo? ¿Por qué razón entonces la jurisdicción chilena debería subordinarse a la jurisdicción americana? Por una cuestión de respeto a derechos fundamentales del justiciado. ¿Y eso está alegado en alguna parte? Esa es la forma en que está planteada el reproche de proporcionalidad, su señoría. O entendemos que lo hacemos en el requerimiento en esos términos. No afirmamos vinculatoriedad de la resolución externa, sino solo su necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Una pregunta al requirente y a la requerida. A la requirente primero. Siguiendo sobre el mismo punto específico del non bis in idem que pudiera presentarse, que a mi entender pareciera que no está alegado, sino que es un elemento argumentativo. El vínculo de la multa pagada en Estados Unidos con la sanción en Chile es sobre las mismas operaciones. Segundo elemento, obedecen en su temporalidad, es decir, son coetáneas en ese momento. Y tercer elemento sobre la pregunta es que en algún momento de su requerimiento se objeta el considerando 30 de la sanción en relación al sujeto. Hay una parte en el requerimiento, no me acuerdo exactamente a qué foja está. Usted no lo desarrolló en su alegato, pero sí está desarrollado en la acción constitucional. ¿Es efectivo eso? Esa es mi pregunta. Su señoría, respecto de la segunda pregunta, yo tampoco lo recuerdo en este momento de memoria, lo podría revisar enseguida. Respecto de lo primero, la respuesta es mucho más simple. En la demanda que presentó en su momento la SEC en Estados Unidos y que es la base de esta resolución del juez Sullivan, o sea, que se basa en esos hechos, hay una tabla de las operaciones que la SEC cuestiona. En la resolución exenta que impuso la sanción también hay una tabla de esas operaciones históricas. Uno las puede comparar una con otra, son exactamente las mismas operaciones referidas a los mismos títulos con las mismas fechas. El formato de la tabla es un poco, el Excel, digamos, un poco distinto, pero si uno revisa, digamos, son exactamente las mismas operaciones en las mismas fechas y exactamente lo mismo. Me gustaría, la parte requería su opinión al respecto. Sí, bueno, señor ministro, llama poderosamente la atención de non bis in idem universal, digamos. Y lo que es proporcional para el justiciable enfrentado a la SEC
vigente, el juez de distrito en los Estados Unidos, con lo que es proporcional enfrentado al mismo administrado justiciable a la Superintendencia de Valores y Seguros. Estoy pensando solo en el monto, ¿no?, del reintegro y la multa que hubo de pagar el administrado justiciable Bilbao Olmaeche. Una última pregunta, perdón, presidente, al requerido. Usted, no, por lo menos en el escrito que está foja 104, cuando se evacúa el traslado por la superintendencia, se plantea que la parte del señor Bilbao agrega nuevos argumentos que no estaban en el juicio de mérito sobre el tema de fondo como sustento de esta inaplicabilidad. Esa como primera observación. Segundo, también se señala en esa presentación de fecha 29 de marzo de este año que los parámetros de las sanciones de los artículos 27, 28 y 29 obedecen a un sistema. Me gustaría eso que se repitiera, por favor. Sí, efectivamente obedecen a un sistema, y son distintos los límites que establecen los números 2 del 27 y del 28 a los factores de minoración y agravamiento de los incisos segundos de los artículos 27 y 28. Y la superintendencia los mira integradamente, como si fuesen una única regla de derecho. Pero efectivamente, al imponer la sanción, el 29 permite optar por el 30%, que es la regla. ¿Tiene usted la misma opinión? No, en absoluto, su señoría excelentísima. De hecho, de las resoluciones de la SBS no aparece ningún sistema, todo lo contrario. Las frases con las cuales se fundamentan las multas impuestas son todas prácticamente idénticas. Cuando existe algún tipo de consideración, se habla de la gravedad de las infracciones, en fin, de la afectación que han producido, etcétera, pero no se hace ninguna modulación sistemática de ningún tipo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.